qué papel tiene el ser humano en los ecosistemas marinos, que es tu especialidad, y también cómo retratarías la relación que hemos desarrollado. Ujú. Bueno, el papel del ser humano en el medio marino en realidad sería muy marginal, de manera natural, porque bueno, los humanos utilizan más el hábitat terrestre. El mar ha sido el nexo de conexión de las culturas, la cuna de muchas civilizaciones, porque ha sido esa vía de transporte. Y el conocimiento que tenemos del mar en relación, por ejemplo, como especie, en relación a lo que tenemos de conocimiento pues de otros planetas, es muy escaso proporcionalmente. Si pensamos que la Tierra, el 70% son mares y océanos, que la vida se originó en el mar, como especie hemos estado siempre como, pues separados de ese ecosistema, ¿no? Es muy importante, y en los últimos años se ha intensificado la relación esta especie de relación de depredación del mar, de utilización de la sobrepesca, por ejemplo. La gran mayoría de especies de interés pesquero, muchas están en estado de sobreexplotación, en colapso, tanto sea por la pesca como por la contaminación química, contaminación por residuos plásticos, por ruidos submarinos. O sea, los impactos que estamos generando en el medio marino son cada vez mayores y en muchos casos son exponenciales. Esta globalización de la economía, del transporte, etcétera, no se ha olvidado del mar. O sea, el mar realmente está ayudando mucho a que seamos todo un mismo ecosistema. Antes los mares regionales, los mares cerrados, de manera natural no tenían conexión. Y ahora, por ejemplo, estamos introduciendo especies invasoras de un mar a otro. Esa relación del hombre con el medio marino, con el ecosistema marino, que tantos beneficios y tantas funciones le está aportando, debería ser mucho más respetuosa. Por nuestro propio ego, por nuestra propia supervivencia como especie, el mar tiene que ser nuestra gran casa, nuestro reservorio de biodiversidad, de medicamentos, de funciones. O sea, nos está pues, aportando oxígeno. Pues muchísimas de las funciones que hay en el ecosistema Tierra están vinculadas al régimen de corrientes, el clima, etc. Si modificamos los patrones normales, naturales, evolutivos del mar, vamos a modificar ineludiblemente nuestra existencia. ¿Qué capacidad de regeneración tiene el ecosistema marino? Hemos visto que durante esta pandemia ha habido especies que han ido recuperando el terreno. ¿Hasta qué punto la interferencia humana es un problema para el desarrollo de estas especies? Hablamos de delfines, hablamos que en Palma hemos visto patos en medio de la calle. Sí, precisamente este confinamiento ha sido un reposo de este impacto que tenemos, de esta soberbia, ¿no?, como especie que tenemos sobre el resto de especies. Entonces, ¿qué han hecho? Simplemente la ausencia de personas, la ausencia de ruidos en el mar, la contaminación acústica, sobre todo en los cetáceos, es muy patente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han podido acercarse más a las costas. Se ha reducido el tráfico marítimo, se ha reducido la pesca y también ha habido esa mayor aproximación. Esa pausa que hemos hecho como sociedad frenética, que vamos de día a día, nos ha permitido ser más observadores. Ahora vemos mejor, bueno, veíamos, o sea, con más calma, la gente observaba los pájaros, observaba la naturaleza, reconectaba con esa naturaleza de la que somos parte, no es nuestra propiedad, nosotros somos parte de esa naturaleza. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, el tener un poco más de humildad en pensar que formamos parte de los ecosistemas. No son nuestros ecosistemas, ni como países, ni como regiones, ni como culturas. Tenemos que protegerlos, tenemos que estudiarlos y conocerlos, porque nos falta todavía mucho conocimiento. Pero esta pausa del confinamiento, y que ha sido a escala global, es un experimento único. La lástima es que a nosotros como centros de investigación se nos cerró y no hemos podido, o sea, si hubiésemos podido coger datos, si hubiésemos podido observar ese cambio de antes y después, bueno, era una oportunidad de oro. Sí que el mar es resiliente, se recupera muy rápido, y eso se ha visto, por ejemplo, cuando estableces áreas marinas protegidas, cuando cierras áreas, cuando regulas la pesca, cuando retiras impactos o los minimizas,
las especies, por su propia estrategia de ciclo vital, van a recolonizar y lo hacen relativamente rápido. El problema es si tú has degradado ese hábitat, si el ecosistema se ha degradado en exceso, aunque la capacidad de regeneración sea alta, no van a encontrar un hábitat apropiado. Y eso es lo que debemos cuidar, que las condiciones de entorno físico, biológico también, de las interacciones entre especies sean las correctas, para que esa capacidad de regeneración innata de los ecosistemas pueda llevarse a cabo. Yo sí tengo esperanza en que podamos recuperar los ecosistemas, no todos ellos obviamente, porque eso sería muy naif, pero con intervenciones correctas, con políticas ambientales correctas, con educación de la población, podemos hacer mucho no solo por el medio marino, sino por el medio terrestre también. O sea, porque además está todo unido. No podemos desacoplar el medio marino del medio terrestre. ¿Es posible encontrar este equilibrio de explotación económica del medio marino y políticas gubernamentales en las cuales se puede ejercer un proteccionismo del mismo medio para garantizar la supervivencia de especies marinas? Sí, precisamente el mar, por sus características y por la parcelación legislativa y normativa que tiene intrínseca, hay muchos espacios que son tierra de nadie, es donde los mares, el mar internacional, pero incluso luego las competencias en España tenemos pues desde zonas que son de ayuntamientos, de comunidades autónomas, del Estado, y que a veces eso no ayuda en la conservación, en la protección de especies o ecosistemas, porque si está muy parcelado, al final es difícil no legislar, porque muchas veces tenemos una buena legislación, pero nos falta luego un control de que las actividades que se realizan sean las apropiadas, un seguimiento de las poblaciones, un seguimiento de la calidad ambiental de esos ecosistemas. Y por eso es muy importante que haya políticas integradas a nivel supranacional, que incluyen el comercio global. O sea, podemos estar en el Mediterráneo, es uno de los mares donde tenemos más tráfico marítimo, pues nos pueden estar llegando barcos de Singapur, de Brasil, muchos barcos con banderas de conveniencia. Entonces, en los tratados internacionales, tanto de protección de la contaminación como de protección de especies, de cetáceos, por ejemplo, la megafauna, es necesario que haya pues, un trabajo muy intenso en lobby, muy intenso en seguimiento y que sea real, no que sea solamente sobre papel, porque muchas veces las cosas quedan meramente en un papel. Cuando hay una crisis, lo primero que se corta normalmente es el seguimiento ambiental, la vigilancia marina. Eso es un error tan grave, o sea, esa es una pérdida de rentabilidad. Por lo que decíamos que la resiliencia del ecosistema, si tú tardas a lo mejor 10 años en recuperar un ecosistema, pero si entras y pescas una especie que se iba a reproducir, por ejemplo, has perdido esos 10 años de trabajo, has perdido esos 10 años de inversión pública en recuperar ese espacio, en recuperar esas especies. Entonces, eso solo en términos económicos, ya no digo en unos términos ecológicos, sino en un término de rentabilidad, estamos poniendo unos recursos durante mucho tiempo para llegar a un fin. Si ese fin no lo prolongamos en el tiempo, o sea, las políticas tienen que ser a largo plazo, muy integradas y con muchas mesas de trabajo a distintos niveles. En el Mediterráneo, por ejemplo, la situación geopolítica también es muy compleja, pero no es imposible. No es imposible. Por eso digo que yo creo que sí que podemos, que es esencial que haya una coordinación, que haya una comunicación entre los países y que sí, pero por velar por el bien común realmente, porque luego en realidad luego son simplemente guerra de fronteras para el recurso, o sea, por el recurso pesca, el recurso pues extracción de gas o de petróleo, etcétera, del fondo marino, deep sea mining. En realidad esa vocación es muy extractiva. O sea, normalmente los países velan por su mar territorial o por sus aguas con esa visión de tengo un recurso, ¿no? Entonces... Hablabas ahora de las áreas marinas protegidas. ¿Cuál es la importancia de proteger una zona marina y qué retorno social puede implicar? Sí. Las áreas marinas protegidas son zonas que se protege, o sea, se excluyen determinadas actividades.
Hay muchísimas catalogaciones, desde lo que sería una reserva integral en un parque nacional, por ejemplo, hay reservas marinas de pesca, etcétera. O sea, tienen distintas vocaciones. Unas son, por ejemplo, para proteger, para favorecer el sector pesquero, otras son más bien para conservar los hábitats, por ejemplo. Pero en definitiva, como decíamos, la resiliencia del medio marino, que el medio marino se puede recuperar si nosotros protegemos las zonas pues, de alevinaje, las zonas, si protegemos pues, una zona donde podemos tener corales, por ejemplo, se van a recuperar. Necesitan un tiempo, porque va a estar vinculado al ciclo de vida de cada especie. O sea, hay especies que tienen un crecimiento más lento, que a lo mejor llegan a su edad de primera madurez, a la edad en que se pueden reproducir, necesitan más tiempo, pero por ponerte un ejemplo, ahora mismo, este fin de semana pues anidó otra vez una tortuga en una playa de Menorca. Eso serían mecanismos naturales si encontrasen esos hábitats. Si ese hábitat está protegido, esa tortuga quizás pueda llegar cada año a esa playa. Claro que es una utopía, porque entre proteger una playa para una tortuga o dejarla para el turismo, porque eso es lo que nos da de comer, pero deberíamos encontrar un balance, ¿no? Ese equilibrio tan necesario entre decir, bueno, gran parte de la megafauna, por ejemplo, está muy al borde del colapso. O sea, hemos perdido, sobre todo los animales grandes en el mar, se han perdido, la gran mayoría, en todos los mares y océanos. Entonces eso es algo muy fácil de ver. Es complejo, pero es totalmente necesario. Y hay que pensar que las áreas marinas protegidas llevan un dinero intrínseco, o sea que tienen un coste, es como si pones un colegio, es como si pones un hospital. No es un capricho, un área marina protegida no es algo que quieras tener como un lujo, como un extra, ¿no? Con una etiqueta, mira, yo estoy protegiendo. No, es que eso tiene que dotarse de unos recursos. Lo digo porque muchas veces, por lo que decíamos, cuando hay una crisis lo primero que se corta es ahí, porque no se considera algo esencial, cuando es totalmente esencial, sin duda alguna. Durante este confinamiento se ha escuchado mucho que realmente el virus no era COVID-19, sino que éramos los propios humanos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Como especie, el ser humano es muy vulnerable, es una especie muy débil. Necesita un cuidado de la prole durante mucho tiempo. De manera, en el ecosistema natural el hombre sería una especie minoritaria. Sí. Por su inteligencia ha desarrollado pues, capacidades y estrategias de supervivencia y le han llevado a donde está. Soy optimista en pensar que si aprendemos de esta lección, de decir, bueno, podemos ser letales, sí, podemos y somos letales en muchos casos. En muchas especies somos letales, en muchos ecosistemas, en muchos hábitats somos letales. Esa analogía con el virus la podemos hacer, pero también podemos ser simbióticos, podemos ser muy colaborativos, podemos ser muy imaginativos y creativos. Y ese afán de curiosidad, de conocer, de aprender, de mejorar, es lo que nos puede llevar muy lejos, nos puede hacer volver un poco a nuestros orígenes, de esa formar parte de un conjunto, ¿no? Formar parte de una sociedad que necesita de un hábitat, necesita de una casa, ¿no? Una casa con unas condiciones apropiadas. Si tenemos condiciones de mala salud atmosférica, contaminación atmosférica, etcétera, el virus, nuestras afecciones pulmonares, etcétera, van a estar peor. O sea que, en definitiva, cuando cuidamos el ecosistema y no nos comportamos como un virus, sino como más bien las mujeres, bueno, como madres y los padres también, porque también tienen mucha vocación de cuidar. Si vamos un poco a esa esencia de intentar perpetuarnos como especie, o sea, ese perpetuarnos como especie solo puede ir a través del respeto hacia las otras especies. El respeto hacia nosotros mismos vendrá por el respeto hacia la naturaleza. Si no, eso va a ser muy complejo. O sea, cada vez entraremos más en pandemias. ¿Por qué? Porque la globalización, la conexión que tenemos es bastante imparable. Eso lo hemos parado ahora. No vamos a volver quizás como al principio, pero yo ahora salgo y la autopista vuelve a estar colapsada, las playas están con unas altas densidades, hay plásticos y microplásticos por todos lados, o sea, cada sitio que voy. O sea, que en unas cosas aprendemos, en otras no aprendemos nada. O no priorizamos.
Entonces es necesaria una priorización, que es verdad que es difícil, es compleja, que hay tiempos difíciles, pero incluso cada uno de nosotros en pequeñas acciones puede colaborar mucho, puede contribuir muchísimo. Una de las cosas que creo que la mayoría hemos agradecido ha sido el silencio. No está las carreteras, el ruido, la masificación, las grandes ciudades, o sea, el volver a pensar, somos individuos, somos personas, porque dentro de esa gran masa colectiva, al final, como el día a día nos come a todos, absolutamente a todos. Entonces, esa reconexión vital, reconexión con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro entorno, incluso en el entorno de trabajo, debería ser más colaborativo y más protector de nuestro entorno, porque si lo protegemos, al fin y al cabo, nos estamos autobeneficiando. Entonces no tenemos que actuar como un virus, para nada.